y la paz del Señor con cada uno de ustedes. Amén. Vamos a tomarnos ese momento inicial para decirle a Dios que nos envíe su palabra y que su palabra produzca mucho fruto, fruto de bendición en abundancia, en nosotros, en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestros asuntos. Así que abra su boca, por favor, y dígale: Dios de la gloria, Dios bendito, santo Dios, yo te pido, Señor, que por amor de tu nombre, por amor de tu palabra, por amor de tu Hijo Jesucristo, esta palabra que tú nos envías hoy sea una palabra, Señor, que no vuelva vacía, sea una palabra, Señor, que desata bendición, que desata cambio, que desata respuestas gloriosas tuyas. Yo creo que tu palabra tiene todo el poder eterno, tiene todo el poder de la omnisciencia, de la omnipresencia, porque viene de tu boca esa palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Isaías capítulo 8, Isaías capítulo 8, libro del profeta mayor Isaías, capítulo número 8, en el versículo 17 y 18. Dice así: en el nombre de nuestro Padre eterno, bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el nombre del Espíritu de Dios. Dice así Isaías 8, versículo 17 y 18. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. El versículo 18 dice: he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Títulos: mis hijos son señal de bendición. Amén. Mis hijos son señal de bendición. Amén. Tomen asiento, por favor. Y recordamos que estamos en un ayuno este jueves y 2 más por los hijos, por las hijas, por los nietos, para que haya esa obra maravillosa de Dios en ellos. Para los que necesitan restauración, sean restaurados. Y digámoslo claramente: para los que necesitan salir de las tinieblas, salgan de las tinieblas. Y los que están bien, firmes, pues que sigan más firmes, sigan progresando y creciendo. Es el profeta Isaías que escribe aquí esta palabra. Y en esta palabra dice que esperaré pues a Jehová. No es cualquier cosa, porque si usted lee con cuidado, dice: el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. No es fácil para una persona entender que Dios puede a veces esconder su rostro. Y que nosotros seamos cristianos verdaderos todo el tiempo. Que en vez de provocar que Dios esconda su rostro, provoquemos que Dios tenga complacencia de nosotros, que nos escuche, que nos vea, que nos atienda. Una comunicación permanente con Dios. Sin embargo, este hombre dice aquí muy claramente: y en él confiaré. Qué tremendo que aunque él reconoce que Dios puede esconder su rostro, él dice: yo, sin embargo, seguiré confiando. ¿Cómo se traduce esto? Que puede haber situaciones en donde como que no se ve a Dios respondiendo, en como que no se ve a Dios dando y otorgando. Pero no podemos ni debemos desmayar. Debemos hacer lo que este hombre decía: yo sigo confiando. Apliquémoslo a lo de los hijos, por favor, y a lo de las hijas. Quizá más de uno que vino hoy o que está ya en la transmisión tiene conflictos fuertes con los hijos.
Porque muchos hijos prefieren el mundo que la casa de Dios. Y no solamente el mundo, sino se meten en lo más oscuro del mundo. En pecados, en delitos, en vicios. No solamente eso. Eso, por supuesto, puede crear una angustia en un padre o en una madre. Y pensar que el rostro de Dios se está escondiendo de ese hijo o de esa hija. Sin embargo, este profeta nos enseña diciendo: yo confiaré. En él confiaré. Como diciendo: yo sé que aunque no me ha respondido en este tiempo, lo seguiré buscando, lo seguiré anhelando, lo seguiré invocando, lo seguiré llamando a Dios para que venga y me ayude con mis hijos. Y algo hará el Señor. ¿Cuánto lo creen? Dice el versículo 18: he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Hermanos amados, hermanas amadas, reflexionemos que hoy en día muchos niños y niñas que nacieron en el Evangelio y que hoy en día son grandes, no son señales de parte de Dios, sino son señales de parte del diablo. Son muchos los que se han apartado. Son muchos los que han dejado el Evangelio. O también son señales, pero del mundo. Pero usted y yo somos llamados a imitar lo bueno. Usted y yo somos llamados a pelear la buena batalla de la fe. Usted y yo somos llamados a pelear nuestras batallas en el Espíritu y a arrebatar esos hijos y esas hijas del fuego. ¿Con qué seguridad que el profeta decía: yo y los hijos que me dio Jehová? Él sabía que sus hijos se los había dado ¿quién? Dios. Qué tremendo cuando usted está guerreando por sus hijos o por su familia y dice claramente: los hijos que Dios me dio, para no darle oportunidad al diablo. Amén. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos para algo, para señales y presagios en Israel. Usted sabe que en los tiempos de los profetas, Antiguo Testamento, la manifestación pública de los profetas de respaldo de Dios, que era una señal. Y la gente no creía a los profetas, sino veía una señal. Me preguntan a veces: deme un ejemplo de una señal. Cuando se hundió el hacha, que era muy valiosa para esos profetas, se fue al fondo del río porque tenía una pieza de hierro muy pesada. Eliseo, el profeta, lanza un madero y dice: así como flota el madero, porque el madero flotaba en el agua, así flotará el hacha. Oh, maravilla, un hacha con una parte de hierro muy pesada, flotó. ¿Una qué? Señal de Dios. Una señal de respaldo al profeta. ¿Qué está queriendo decir la palabra de Dios hoy para nosotros? Que el Señor quiere que padres e hijos en un solo corazón, en un corazón restaurado, en un corazón perdonado, en un corazón lleno de Cristo, seamos capaces de ser señales y presagios para este mundo. ¿Usted no ha notado lo grave de todo lo que está pasando? Lo más grave todavía. Usted no ve noticias, no siente lo grave, lo gravísimo que está cada vez más en todo el mundo. No solo aquí en esta nación, sino en todo el mundo. Todo tan terrible, en aumento y en aumento y en aumento, lo más grave. Porque Cristo viene pronto. Y mientras tanto Dios quiere salvar a mucha gente.
La gente tal vez está cansada de que le prediquen, que le hablen, pero la gente mira y mira una familia donde padres e hijos somos señales de Dios aquí en la tierra. Por eso el diablo trabaja fuertemente para que tu familia se destruya, se divida, estén peleando los unos con los otros, estén provocándose los unos a los otros. Y es labor de un buen cristiano ser un pacificador. Busca la paz para con todos y la santidad sin la cual ninguno verá al Señor. Sigue la paz con todos, síguela, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué hacer cuando un hijo no está bien? Vamos a Malaquías, capítulo 4. Malaquías 4. Malaquías, capítulo número 4. Dice el versículo 5 y el 6. Dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Amados hermanos, estamos hablando de un día que viene, grande y terrible. Y no es el único profeta que lo anuncia. Muchos profetas anuncian de un día grande y terrible. Algunos lo llaman el juicio de Dios, otros lo llaman el día final. Y todo lo que está sucediendo en el mundo apunta a que ese día está mucho más cercano de lo que nosotros nos imaginamos. La gente en vanidades. Perdón, yo no tengo nada contra que usted quiera tener casas y apartamentos o departamentos, como dicen en México, o fincas, pero yo le tengo que impulsar como maestro, como sacerdote, a que tenga en cuenta que ese día grande y terrible está anunciado y Dios no lo va a cambiar, porque hace parte de su plan para un cielo nuevo y una tierra nueva, y permanecer eternamente con los adoradores que fueron verdaderos adoradores. Fuimos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces él envió al profeta Elías, y en eso hay un entorno debate, no vamos un tremendo debate a entrar, que lo envió, que en época del Señor Jesucristo era Juan Bautista, que los judíos esperan al profeta Elías como señal de los últimos tiempos. No vamos a entrar en eso, pero yo le quiero decir que el profeta Elías es símbolo de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es símbolo de los dones espirituales. Es símbolo de un hombre que hace mover el reino de Dios. Es el símbolo de un hombre que en oración y clamor aún hace poner la naturaleza a favor o en contra de la causa mundial. Y tal vez no vamos a hablar del profeta Elías hoy, sino vamos a hablar de su capacidad para tener la llenura del Espíritu Santo de Dios, porque la restauración de ese hijo, de esa hija, comienza con alguien que ore, con alguien que clame, con alguien que suplique, con alguien que le pida a Dios que se mueva su reino para que ese hijo allá donde esté sea transformado, o esos hijos sean transformados. Dice que esta manifestación, este profeta, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y a mí me aterra ver que es el último versículo del Antiguo Testamento, pero se vive en el Nuevo Testamento en estos tiempos con una intensidad tremenda. Cómo hay de daño en la familia, cómo hay de daño entre padres e hijos. Padres que se equivocaron porque pensaron que lo importante para los hijos es que aprendieran a hacer dinero y más dinero y más dinero y más dinero. Y cuando los hijos crecieron, lo único que les interesa es el dinero, y ahí ya hubo una ruptura porque los padres no se pueden
sentar a hablar de valores, no se pueden sentar a hablar de respeto, no se pueden sentar a hablar de la palabra de Dios. Eso fue un error. Se paró. Pero Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Y aún dice que Él es poderoso para enderezar lo torcido. El único. Y si una vida de un hijo creció torcida, créame que si un hombre o una mujer clama, ayuna, le suplica a Dios, poderoso es Dios para enderezar esa vida. Amén. Así es. Pero dice aquí que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. O sea que nos está diciendo Dios que el primer cambio lo tienen que hacer los padres en su corazón. Y si el padre se equivocó, tiene que arrepentirse. Y el corazón de los hijos hacia los padres. Yo alguna vez pregunté como ustedes, ¿qué se hace para transformar un corazón? Y realmente son varias cosas. Primero, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero hay algo que usa el Espíritu Santo de Dios maravilloso. Es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo número 12. Hebreos 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A ver, ordenemos las ideas. Acabamos de leer Malaquías 4:6. Acabamos de leer que en el último tiempo Dios quiere arreglar el asunto difícil de los corazones, de los padres y de los hijos. Quedó claro ahí, Dios no habló de otra cosa, sino que el asunto nacía de una mala relación en el corazón, nació en el corazón. Que tal vez los hijos no han querido cambiar porque no ha cambiado el corazón de ellos. Y mientras no cambie el corazón de ellos, no van a cambiar. Nosotros, a la luz de esto, no podríamos hacer nada. Pero Dios nos ayuda. Démosle gracias a Dios porque nos ayuda. ¿Quién puede llegar hasta lo profundo del corazón de alguien? Nosotros no. Nosotros no. Pero Dios sí. Su Santo Espíritu sí. Su palabra sí. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahí vamos a ir despacio. Recordemos que no es una palabra muerta, que no es una palabra de filósofos, que no es una palabra de políticos. Es la palabra de Dios que tiene vida y es eficaz. Yo recordaba alguna vez una definición que me daba mi hijo, que la había diferenciar entre eficaz y eficiencia. Que eficaz significa la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Entonces nos está diciendo que la palabra de Dios tiene vida, pero tiene la capacidad de conseguir lo que se desea. Eso es lo que nos está diciendo hoy a nosotros Dios. La palabra tiene vida y la palabra tiene como capacidad conseguir el efecto que se desea o se espera. Por eso usted y yo no podemos abandonar la palabra de Dios y no podemos dejar que la palabra de Dios se vaya de la casa. Publique la palabra de Dios en su casa. Cuélguela. Téngala ahí. Que sus hijos vean palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios es viva y eficaz, producirá.
producirá en ellos. Dice, más cortante que toda espada de dos filos. Él usa esta comparación porque en esa época tal vez el arma más poderosa era la espada de dos filos. Aún en museos las exhiben hoy en día. Era un arma poderosísima, no era para cualquiera, no todo el mundo tenía acceso a una espada de dos filas, tenía que ser diestro, tenía que saber manejar, tenía que tener la capacidad económica para que un herrero le diera una espada de doble filo. Y qué tremendo que a usted Dios se la da gratis. Le da gratis que usted se vuelva un poderoso o una poderosa mujer que maneje la espada de doble filo. Usted y yo tenemos que orar y suplicarle a Dios porque la palabra tiene que penetrar. Si la palabra no penetra, no produce nada. Y ahí bendigo yo a los intercesores y a las intercesoras. Y ahí bendigo cada padre de familia, cada madre de familia que paga su precio por sus hijos, que está pidiéndole a Dios, Dios mío, que cada vez que le envíes palabra a mi hijo, a mi hija, a mis nietos, a mis yernos, a mis nueras, a mis sobrinos, a mi familia, esa palabra les penetre. Porque si la palabra no penetra, no pasa nada. Y realmente la palabra tiene que penetrar al corazón, pero la palabra también tiene que penetrar a la mente. Amén. La palabra tiene que entrar a la mente y al corazón. Vamos a ver en Jeremías. Jeremías, capítulo 31. Jeremías 31. ¿Ya lo tiene? Versículo 33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué le llama yo a usted la atención ahí de este versículo? Que Dios necesita la mente y el corazón de los que Él escoge. Amén. Pero lo hemos dicho otras veces y lo vamos a decir ahorita. Dios sabe eso, el diablo también. Entonces el diablo, ¿dónde es que más ataca a los cristianos? En la mente y en el corazón. Porque sabe él que allá es donde Dios quiere escribir las leyes. A través de su palabra, a través de profundizar. Por eso yo le decía que si la palabra de Dios no penetra, no sirve de nada. Bueno, una ilustración, un conocimiento, no sobra, pero no transforma. Amén. Y usted y yo estamos ayunando no para que nuestros hijos sean ilustrados, no para que nuestros hijos conozcan algo más. Usted y yo estamos orando para que nuestros hijos sean transformados a la gloria de Dios, que salgan de las tinieblas y sean verdaderamente cristianos en paz y en bendición. Diga conmigo, mis hijos en paz y en bendición, porque es la voluntad de Dios. Dígalo conmigo, mis hijos caminando tras las huellas de Cristo Jesús de Nazaret. Mi familia caminando tras las huellas de Cristo Jesús de Nazaret, desde ahora y para siempre. Oiga, y para caminar tras las huellas de Jesús de Nazaret se necesita tener un corazón transformado. Usted no vio que Pedro no quería caminar tras las huellas del apóstol de Jesús de Nazaret, porque no tenía un corazón transformado. Usted no vio que el apóstol Pablo duró como 3 años, dicen los estudiosos, en Arabia, para confirmar si sí o si no salía de tremendo judaísmo que él era, de tremendo fariseísmo que él era, a anunciar a Cristo de la gloria. Pero lo sale anunciando. Y usted percibe claramente que Pablo tiene un corazón, ¿qué? Transformado.
transformado. Usted misma, yo mismo, no estaríamos aquí. Para nada. Estaríamos tal vez viviendo en Miami, en la vanidad del mundo. ¿Cierto? Pero estamos aquí pagando el precio porque el Señor usó personas para anunciarnos a Cristo y usó personas como diestros con el uso de la espada y conseguían que la palabra de Dios penetrara. ¿Hasta dónde? Hasta la mente y hasta el corazón, para que Dios escribiera las leyes de restauración, las leyes de cambio, las leyes de poder. Amén. Vuelva por favor a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, vuelva por favor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa eficaz? La capacidad de lograr, de conseguir algo, lo repetimos. Amén. Hebreos 4:12, más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué es eso? Partir, dijo alguien. Pero hay una versión antigua que dice separar. Separar el alma y el espíritu. Amén. Dios es amigo de separar. Antes de hacer algo, es amigo de separar. Mire, vaya a Génesis 1 y se va a dar cuenta conmigo que Dios es amigo de separar en medio de las tinieblas, de la oscuridad. Dice Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué creó Dios? Los cielos y la tierra. Dice el 2, y la tierra estaba como desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pare ahí y analice conmigo. Dios crearía algo para que estuviera en desorden, en vacío y en tinieblas. No lo hace. Nunca va a crear algo para que esté en desorden, en vacío, en tinieblas. Entonces alguien intervino para que la creación de Dios se llenara de desorden, se llenara de vacío, se llenara de tinieblas. ¿Sí? Dios permitió ese hijo tuyo para maldición. Dios permitió esos hijos tuyos para tormento, para vanagloria, para desprecio. No, porque te dijo, bienaventurado el fruto de tu vientre. Entonces, ¿de dónde vino este desprecio? ¿De dónde vino ese problema? Ese gusto por el mundo, ese desorden, esas tinieblas. De Satanás. Y no nos podemos quedar quietos. Tenemos que usar las armas que Dios nos da. El ayuno poderoso, el proclamar la palabra de Dios, para proclamar que esos hijos no son para el desorden. Diga conmigo, mis hijos no son para el desorden, no son para el vacío, no son para las tinieblas, y el Espíritu de Dios se mueve sobre ellos. Mi familia no es para el desorden, no es para el vacío, no es para las tinieblas. El Espíritu de Dios se mueve sobre mi familia y hará la obra de restauración. Entonces hablamos que Dios es amigo de empezar. Cuando hay un ambiente de oscuridad, de desorden y de vacío, Dios hace algo. Y si se le invoca. Y dijo Dios, versículo 13, a la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué es lo primero que hace Dios? Separar. Vuelva a Hebreos 4:12, por favor. Tremendo, ¿verdad? Porque si ustedes nos acordamos en este próximo ayuno, vamos a guerrear fuertemente, Dios mío, que se separe la luz de las tinieblas del corazón de mis hijos, de mis hijas. Haya una separación tremenda en esos matrimonios, en esas familias, que unas cosas sean la luz y la gente sepa claramente qué es la luz y qué es las tinieblas. ¿Sabe usted y yo por qué nos convertimos, los que somos viejitos ya y habíamos arrancado en
en la iglesia tradicional, porque de alguna forma nos llevaron con la palabra, hasta que se pararon y nos dimos cuenta, no, una cosa es la luz, otra cosa son las tinieblas. Y fuimos ayudados por el Espíritu Santo para entender que estábamos en las tinieblas y no estábamos en la luz. ¿Sabe usted por qué se guarda y bendecimos a Dios? Por ejemplo, en este tiempo tan peligroso de las Navidades y del fin de año. ¿Y usted por qué se guarda? Porque el Espíritu Santo de Dios se mueve y la palabra de Dios penetra y de alguna forma hay una separación. Y usted tiene que decir, yo no soy del mundo, no estoy llamado a celebrar las cosas del mundo, no estoy llamado a contagiarme con el gozo mundano, yo estoy llamado a permanecer con el gozo cristiano. ¿Cuál es el gozo cristiano? El gozo de la salvación, el gozo de ser hijos de Dios, el gozo de poder decir, soy adoptado por mi Padre, Abba Padre. Ese es el gozo, haya o no haya compras de Navidad, haya o no haya viajes de Navidad y de fin de año. Vuelva usted a Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra. Usted me dice, pero ¿qué es esto? Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos hasta partir el alma. Los estudiosos de la Biblia dicen que hay una palabra que en vez de decir hasta partir, dice hasta separar el alma y el espíritu. Que su espíritu vuelva a conectarse con Dios y que el alma empiece a recibir la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que orar por nuestros hijos para que la palabra de Dios les penetre. ¿Hasta dónde? La mente y el corazón, porque lo acabamos de ver. Ahí Dios comienza a escribir sus leyes. Y usted y yo tenemos que creer que va a haber una separación, que en el espíritu de ellos van a sentir deseo de adorar a Dios. El conflicto más grave de sus hijos y de nosotros mismos está en el alma. Y necesitamos que Dios pueda escribir las leyes de Él en el alma de esas hijas, de esos hijos. Porque vamos a ser muy sinceros, el diablo ya ha escrito muchas leyes en el alma de muchos hijos. ¿Cuáles leyes? Ama al mundo más que a Dios. Así le ha escrito el diablo a muchos. Anda en pecado, que eso no tiene nada. Aprovecha tu vida. Como eres joven, les dice el diablo, haz con tu cuerpo lo que quieras. Y eso son leyes no de Dios, sino del diablo. Las leyes de Dios todas están en la palabra de Dios. Las leyes de Dios para el nuevo pacto las reafirmó y las trajo Jesús de Nazaret. ¿Y Jesús de Nazaret qué leyes nos habló? ¿Acaso no nos habló de una ley de la nueva vida en Cristo Jesús? ¿Acaso no nos habló de la ley de todo lo podemos en Él que nos fortalece? ¿Acaso no nos habló de que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas? Esas son las leyes de Dios que tenemos que escribir. Y hay una ley importantísima para nuestros jóvenes, para nuestros hijos, que haya en ellos arrepentimiento y conversión. ¿A usted no le pasa eso? Que cuando usted está en un conflicto con Dios, con los hombres, casi siempre lo primero que le pide Dios a usted es arrepentimiento y conversión. Como diciendo, no mires a los otros, mírate a ti mismo primero, cambia tu corazón. Dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discernir es distinguir algo, una cosa de otra cosa. Es señalar la diferencia que hay entre ellas, entre las dos cosas. Y comúnmente se refiere a operaciones del ánimo, discernir entre si
¿el ánimo está bueno o está mal? Escuche algo, por favor. La palabra de Dios nos ayuda a diferenciar los pensamientos y las intenciones que hay en el corazón. Y muchos hijos hoy caminan en camino de pecado porque no tuvieron discernimiento, ni de pensamientos, ni de corazón. Muchos de nosotros nos metimos en unos problemas gravísimos en tiempos pasados, porque nos lanzábamos. Hablo de mi juventud y hablo antes de Cristo. Nos lanzábamos sin medir consecuencias de nada, porque nadie nos había enseñado que las cosas hay que ¿qué? Discernirlas. Y no solamente a mí, muchas. Yo conozco muchas hermanas que dicen: yo no fui feliz, pastor, porque me arrojé a una relación sin discernir muchas cosas. Y con el tiempo me di cuenta que eso fue peor que si no hubiera pasado nada. Y como que la persona quisiera decir: mejor hubiera podido discernir en ese momento todas las cosas. Pero Dios nos ayudó. Amén, dele la gloria a Dios, alábelo y bendígalo. Porque sabiendo, a pesar de nuestras equivocaciones, nos recibió, nos ayudó, nos levantó. Porque nos equivocamos todos, pero Él nos recibió con todo. Qué hermoso es, ¿verdad? Con todo y equivocaciones nos recibió. Con todo y errores nos recibió. Antes lo contrario, nos llamó, nos dijo: ven que te hayas equivocado. Yo te ayudo a enderezar el camino. Yo te ayudo a enderezar la senda. Yo te ayudo a quitarte esa carga. Yo te ayudo a quitarse ese dolor del corazón. ¿Ha pasado o no ha pasado? Y seguirá pasando. Si no fuera por Él, ¿qué sería de nosotros, hermanos y hermanas? Sería terrible. Pero como no queremos que esto suceda en nuestros hijos, que no cometan los mismos errores que nosotros, por falta de discernir las cosas, por falta de evaluar bien. Usted sabe que para distinguir algo, una cosa, una de otra, hay que evaluar bien, hay que saber esto sí, esto no. Y qué mejor que es la palabra de Dios la que nos está diciendo, que la palabra de Dios la que nos ayuda a discernir, es a distinguir una cosa de otra. Si hay algo que usted guarda, muy guardado, siempre lo hace en sus pensamientos. Y yo también. Y si hay algo que usted guarda muy guardado, todo ser humano, hombre o mujer, es en las intenciones del corazón. Y si las intenciones del corazón son buenas, saldrá lo bueno. Pero si las intenciones del corazón son malas, saldrá lo malo. Sus hijos, sus hijas, usted le conoce los pensamientos. Alguna cosita se percibe. Sus hijos y sus hijas, usted le conoce las intenciones del corazón. Igual, alguna pistica tiene por ahí de alguna cosa. Pero realmente ni usted ni yo tenemos conocimiento de cuáles son los verdaderos pensamientos de ellos y cuál es el verdadero discernimiento del corazón. ¿Para dónde quieren ir ellos? ¿Qué es lo que están haciendo de sus vidas? ¿Qué es lo que quieren hacer con sus vidas? Entonces, ante eso, usted y yo estamos totalmente imposibilitados. Pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios y la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu no está imposibilitado para llegar hasta allá, hasta la mente, hasta el corazón de nuestros hijos y ayudarlos a discernir en los pensamientos y en las intenciones del corazón. El Espíritu de Dios usa la palabra y a través de su presencia nos quiere guiar. Romanos 8:14.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Usted ama a sus hijos? Amén. Yo pienso que no es verdad eso, a no ser que esté mal psiquiátricamente o esté endemoniado, como el hombre que lanzó a su niña desde un quinto piso por una discusión con la compañera o con la madre. Pero he conocido personas tremendo que dieron sus hijos en adopción y después de 10, 20, 30 años lo que más anhelan en su vida es poder abrazar siquiera por un instante a ese hijo o esa hija. ¿Por qué eso? Porque quedó el nexo del amor. Y usted ha conocido personas que los adoptaron y se los llevaron para otros países donde vivían muy bien, mejor educación, mejor todo. Y sin embargo, tan pronto podían, quiero viajar a conocer a mi madre biológica. Y no descansaban hasta que lo conseguían. Porque hay un nexo superior puesto por Dios, que debe ser de amor del corazón del Padre hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Sus hijos, usted los ama. ¿Cómo será Dios que dio a su propio hijo para que sus hijos no se perdieran? Y Dios ve a sus hijos como hijos de Él también. Pero hay un problema ahí. La clave para ser hijos de Dios, según lo que estamos leyendo, es ser guiados por el Espíritu Santo. Y ahí es donde el diablo interviene. Perdón, yo no le quiero amargar a usted el rato, pero tengo que hablarle la verdad. Es donde el diablo interviene. ¿Cómo interviene el diablo? A través del mundo. No se le olvide eso. A mí me preguntó alguien, ¿cómo asegura usted, predicador, con tanta certeza que el diablo trabaja a través del mundo? Le dije, porque al Señor Jesucristo, ¿qué le ofreció el mundo? Fue la última carta debajo la manga que tenía el diablo. El mundo y los reinos que hay en el mundo y la gloria de ellos. A ver si el Señor desistía de su plan de servirle a Dios y ofrendar su vida como lo hizo. Entonces el diablo trabaja duro para que sus hijos y mis hijos dejen de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Dentro de 8 días, si Dios lo permite, porque el tiempo ha ido pasando, vamos a ver qué es eso de estar guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué consiste eso? ¿Qué más tiene eso? En la mente, en el espíritu, en el corazón, hasta en el cuerpo. Somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Hasta en el cuerpo una persona es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Créame, porque hay personas que el mismo Dios les ha dicho, deja de comer esto, y lo dejan de comer y se sanan tremendamente. Romanos 14:8 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Hermanos amados, hermanas amadas, nosotros creemos que nuestros hijos deben ser señal de Dios aquí en la tierra. ¿Sabe? Yo creo algo, no le voy a justificar el pecado a nadie, porque puede haber hijos que fueron concebidos fuera del matrimonio, pero ese es otro asunto. Lo que siempre he creído, que si Dios permitió un hijo en esas condiciones, algún propósito tenía con ese hijo o con esa hija. Y que cuando una persona ya arregla su vida con Dios, los hijos también reciben esa bendición de que una persona arregló la vida con Dios. Entonces estoy absolutamente seguro de que Dios quiere usar la familia como señal en este tiempo, en este mundo tan terrible.
Las señales ya no dan más, es que están a un poquito de despichar el botón y empezar a lanzar las bombas atómicas. Las señales no dan más. A los criminales los premian y a los presidentes nobles los tienen con orden de captura internacional. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Pero Dios tiene una señal todavía pendiente. Tiene el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, el poder de la palabra de Dios. Pero yo pienso que tiene una señal todavía. Familias restauradas para restaurar a otras familias. Estemos orando hasta el próximo ayuno, porque necesitamos ser guiados por Dios. Estemos guerreando por esos hijos. Sus hijos tal vez les tienden a usted la mano. No, mamá, yo no quiero saber nada de eso. Pero al Espíritu Santo de Dios no le pueden hacer eso. Sus hijas o sus hijos le pueden decir, no quiero recibirte palabra, mamá. Pero al Espíritu Santo de Dios no lo pueden rechazar. Tú no te puedes meter allá en las cobijas con tus hijos en las noches. Pero el Espíritu Santo sí los puede visitar en sueños y hacerles sentir realidades que solamente en lo espiritual se sienten. Tú llegas hasta un límite con tus hijos en el corazón. El Espíritu Santo de Dios no. Él llega hasta lo más profundo de la mente y del corazón. Por eso animémonos a ayunar, a orar por nuestros hijos. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Como estamos en tiempo de ayuno y de oración por nuestros hijos, vamos a orarle al Señor por nuestros hijos. Comienza a abrir tu boca y dile, Señor, yo creo a tu palabra. Yo creo, Señor, que tu palabra me dice que Isaías y sus hijos eran por señales y presagios tuyos en medio de una generación maligna. Ahora soy yo el que me apropio de esa palabra, que yo y mis hijos somos señales de Cristo Jesús de Nazaret en esta tierra, para que la gente vea que hay arrepentimiento, que hay conversión en Cristo Jesús de Nazaret, que hay nueva vida en Cristo Jesús de Nazaret, que sí hay cambio, que sí hay restauración en Cristo Jesús de Nazaret. Y vuélvalo a decir, ni el diablo, ni los demonios, ni las tinieblas no tienen nada en mis hijos, nada en mi familia. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, mis hijos son señales de Dios, son señales de Dios, para ver la bondad de Dios, para mostrar la bondad de Dios, para mostrar el amor de Dios, para mostrar la santidad de Dios. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos y exaltamos tu nombre, porque tú eres bueno y tú eres santo. Levante sus manos hacia el cielo de Dios y reciba la bendición del Padre eterno. Reciba la bendición de nuestro Señor el Hijo Jesucristo de Nazaret y del Espíritu Santo de Dios, las bendiciones espirituales, físicas y económicas y afectivas y sentimentales. Que Dios les bendiga rica y poderosa.